que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi Chaco y mi arenal. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejada de mis montes, de mi gente y mi raíz, supe que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país. Cuando me hablan de mi ciudad, aquí nació Bolivia y aunque les peses la capital, inmortales historias del primer grito de libertad. Que viva Sucre, la capital, con sus claveles rojos y sus balcones has de soñar, y sus cerros guardianes. Los estudiantes se ven pasar un sabroso mondongo y sus chorizos para degustar. Que viva Sucre, la capital. Si alguien me pregunta de dónde yo soy, orgulloso digo, a la panza soy, orgulloso digo. Bolivia, un país de contrastes y luchas constantes. Pero, ¿quiénes articulan esas luchas? Los partidos políticos no son solo nombres en una papeleta. Son los arquitectos de nuestra realidad estatal. Bienvenidos a este documental. Hoy, exploraremos cómo pasamos de un Estado manejado por el ITES a uno plurinacional, analizando el rol de los partidos bajo la lupa de las teorías del Estado. Tras la Guerra del Pacífico, 1879, Bolivia entra en una crisis de identidad. El caudillismo militar ya no bastaba. En 1883 nacen formalmente las primeras fuerzas, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Conservadores, enfocados en la minería de la plata y el orden tradicional. Liberales, representaban la modernidad, el ferrocarril y el auge del estaño. No eran partidos de masas, eran partidos de notables. Solo votaba el 3% de la población, alfabetos y con propiedad. La revolución y el desarrollo. El mayor giro ocurre con el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario. Su aporte fue la transformación del Estado hacia un modelo social nacionalista. ¿Qué era el MNR? El Movimiento Nacionalista Revolucionario es un partido político boliviano considerado el más influyente de nuestra vida republicana, fundado un 7 de junio de 1942 por un grupo de jóvenes intelectuales de la época, como resultado de una fuerte protesta nacional luego de la Guerra del Chaco.
Ideológicamente, el partido mostraba tintes de izquierda, pero con posiciones liberales en la economía, aunque con rasgos de política social. El documento que mejor define la esencia de este partido es la llamada Tesis de Ayopaya, de Walter Guevara Arce. El MNR cobró relevancia en 1952, con la ya conocida Revolución Nacional, cuando subieron al poder de la mano de Víctor Paz Estenssoro, quien fuera el líder de este partido político desde su fundación hasta 1990, cuando lo reemplazó Gonzalo Sánchez de Lozada, personaje del que hablaremos más adelante. De forma general, el MNR dictó varios decretos y leyes que hasta nuestros días son recordados, ya que significaron un cambio en el ámbito político y social de nuestro caótico país. Los que más resaltan son el sufragio universal, la nacionalización de las minas, la creación de la Central Obrera Boliviana, la reforma educativa y la más importante, la reforma agraria. Todo esto entre 1952 y 1964, considerada su etapa revolucionaria, bajo la tutela de Víctor Paz Estenssoro. Cabe mencionar que el MNR apoyó el golpe de estado de Hugo Banzer en 1971, para volver a cobrar relevancia en 1985, donde, en contra de sus ideales, promueve la liberación económica con el famoso decreto 21060, creando procesos de privatización a las principales empresas estatales. Con esto, pasó de ser un partido de izquierda a uno de centro-derecha a partir de los años 80, con el cuarto y último mandato de Estenssoro, y bajo el liderato de Gonzalo Sánchez de Lozada siguió esta misma línea a principios de los 90 e inicios del siglo XXI. Esta etapa, llamada reformista, duró hasta 2003, año en el que estalló la Guerra del Gas, creando una crisis política y social insostenible para Gonzalo Sánchez de Lozada, que concluyó con su huida del país, dejando la presidencia a Carlos Mesa Gisbert. En resumen, el MNR llegó a la presidencia con personajes como Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo en su primer mandato, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Cabe señalar que Walter Guevara Arce, Lidia Gayler Tejada y Hernán Siles Suazo, esta vez en su segundo mandato, empezaron sus carreras en este partido político, para luego sufrir escisiones del partido durante su mandato. Ideologías y aceptación. La ideología en Bolivia ha oscilado como un péndulo. Nacionalismo revolucionario. MNR, Estado fuerte y centralizado. Neoliberalismo. AD-NIR, MNR de los 90. El Estado como regulador, libre mercado. Socialismo comunitario, MASIPSP, el Estado plurinacional y la descolonización. La aceptación se mide en las urnas. El MNR en los 50 y el MAS en la década del 2000 son los ejemplos de mayor hegemonía, logrando más del 50% de apoyo. Algo raro en una democracia multipartidista. Acción Democrática Nacionalista, ANDA, fue un partido político boliviano de derecha, fundado el 23 de marzo de 1979 por el dictador militar Hugo Banzer Suárez. Tras la transición democrática, se convirtió en una fuerza clave, logrando cogobernar y llevando a Banzer a la presidencia en 1997. ADN perdió su personería jurídica tras las elecciones de 2025. Puntos clave de su historia. Fundación y líder, creado por Hugo Banzer para reinsertarse en la vida política democrática tras su dictadura. 1971-1978. Su sede histórica fue la Casa de la Democracia en La Paz. Ideología, se definió como nacionalista, conservador y derecha, con apoyo de sectores militares, empresariales y regionales, especialmente de Santa Cruz. Trayectoria electoral, fue una fuerza dominante en los años 80 y 90. Logrando la presidencia con Banzer en 1997 tras varios intentos. Pactos de gobernabilidad. ADN firmó alianzas clave, destacando el pacto con el MNR en 1985 y con el MIR, Jaime Paz, en 1989. Declive. Tras la salida de la figura de Banzer y cambios en el panorama político, el partido entró en crisis. Cierre. El Tribunal Supremo Electoral determinó la pérdida de su personería jurídica tras los comicios de 2025, al no obtener el mínimo del 3% de los votos.